La siguiente tabla nos muestra el tiempo en años que 40 personas permanecen en un empleo. El tiempo en años nos representa los límites de clase. El límite superior de clase y el límite inferior de clase. Nuestra frecuencia es el número de veces que se repite el dato. Los límites reales de clase van a cumplir con una regla, la cual consta de restarle al límite inferior de clase 0.05. El resultado nos va a dar el límite inferior real de clase, que sería 0.95. El segundo se le va a aumentar a nuestro límite superior 0.05, como se muestra. Nos dará un resultado de 2.25, el cual se pondrá en la siguiente fila, como se muestra. Bien, el total de nuestros datos es 40. Continuamos con la columna de marca de clase, la cual resulta de sumar el límite superior más el límite inferior entre 2. Y el resultado de la primera columna es 1.6. Y así sucesivamente con cada una de nuestras clases. La frecuencia acumulada se saca con la suma de la siguiente frecuencia. Por ejemplo, el 3 va a ser la base, es la primera frecuencia que aparece en la tabla. Se le sumará 7, tenemos como resultado 10. Después 9, a 10 será 19, y así hasta que el resultado final sea 40, es decir, el total de nuestros datos. La siguiente fila nos muestra la suma de la marca de clase por la frecuencia, la cual nos servirá para determinar la media de nuestros datos. Es decir, multiplicaremos 1.6 en el primer caso por 3, que es nuestra primera frecuencia. Nuestro resultado será 4.8. Después, a 2.9 lo multiplicaremos por 7 y nos da un resultado de 20.3. Eso será el proceso para todas las demás filas. Al final se sumará toda la columna y obtenemos un resultado de 208.3. Después de haber realizado esa columna, seguiremos con nuestra regla para sacar la media. Nos dice que la media se saca con la suma de la marca de clase por frecuencia entre n. N lo determinamos como el número total de datos. Sustituimos la fórmula. Ya tenemos el total de la suma, que es 208.3, entre nuestro número de datos, que es 40. El resultado será 5.20, lo cual es nuestra media. Seguiremos con la frecuencia acumulada porcentual. Esta nos va a servir para realizar nuestro gráfico al final. Esta se saca mediante una operación que será la frecuencia acumulada entre el total de datos por 100. Y como resultado en la primera fila tenemos 7.5, y así sucesivamente con los demás datos. La última columna de nuestra tabla nos servirá para determinar nuestra varianza. Esto es
X1, que es la marca de clase, menos nuestra media, 5.20, al cuadrado por F igual a frecuencia. En la primera fila tenemos que sería 1.6 menos 5.20 al cuadrado por F por 3. El resultado es 38.88 en el primer caso. En el siguiente se hará el mismo procedimiento. Así continuaremos hasta culminar la tabla. Al final se hará la suma total de la columna. El resultado es 180.79. Bien, ahora continuaremos con nuestra mediana. Nuestra mediana se representa mediante esta fórmula, la cual, como ya sabemos, el coeficiente de asimetría se determina con la fórmula 3 por media menos la mediana entre varianza. Primero tenemos que determinar la media, que ya la tenemos determinada arriba, es 5.20. Y ahora se determina la media. La mediana será sustituida con los datos. Esta fórmula es el 4.85. Nos representa el límite real inferior de la clase. Es el que se encuentra aquí, 4.85. ¿Cómo se determina cuál será nuestro límite superior? Mediante este número, el cual es resultado de 40, que es el número total de datos entre 2. Mediante nuestra frecuencia acumulada se representa en qué clase está el número 20. Como podemos observar, se encuentra en la clase de 4.9 como el límite inferior y 6.1 como límite superior. Entonces nos dice que se requiere el límite superior de la clase, el cual es 4.85 como ya vimos, más n. N es igual al total de datos sobre 2, nos da un resultado de 20, menos la frecuencia acumulada de la media, menos 1, lo que representa la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo. Entonces será 26, es nuestra frecuencia acumulada, y nuestra frecuencia acumulada anterior es 19. Entonces 20 menos 19 entre la frecuencia de la clase, la frecuencia de la mediana es 7. Eso quiere decir que es la frecuencia inicial, no la frecuencia acumulada, sino la primera. Y por nuestra amplitud, que es 1.3. Al realizar las operaciones tenemos que hacer primeramente la resta, la división
lo cual nos da un resultado de 0.14 por 1.3. Entonces será 4.85 más 0.18, es el resultado de nuestra multiplicación, y el resultado de nuestra suma es 5.04, que será nuestra mediana. Posteriormente continuamos con la varianza, la cual se determina con la suma de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia entre n menos 1. Ya anteriormente en nuestra tabla teníamos que la suma total de la operación nos daba 180.79. Sustituimos en nuestra fórmula. Entonces, n es el número total de datos menos 1, dando como resultado 39. Siguiendo con nuestra operación, se hace la división primeramente 180.79 entre 39, dando un resultado de 4.64, al cual le sacaremos su raíz cuadrada, dándonos como resultado 2.15, siendo este nuestra varianza. Continuamos sustituyendo ahora sí la fórmula de coeficiente de asimetría, 3 por nuestra media, que como ya sabemos es 5.20, menos nuestra mediana, que es 5.04, entre nuestra varianza, que es 2.15. Esta operación nos da como resultado 0.22,